Notas de Luz es un espacio para renovar la fe. Aquí compartimos palabras que iluminan tu vida y te recuerdan que nunca caminas solo. Un lugar para corazones que necesitan su presencia, donde la esperanza renace, el alma encuentra paz y la sanidad divina envuelve cuerpo, mente y espíritu. Es un despertar del alma que invita a reconectarse con los propósitos de Dios y a vivir guiados por su luz. Soy Paola Aldana, una mujer apasionada por Jesús. Él cautivó mi corazón con su inmenso amor. Este podcast busca inspirar a hombres y mujeres a abrir su vida al Señor, permitirle transformar su mente y corazón y experimentar la plenitud de su gracia, su amor inagotable y una vida con propósito eterno. Esto es Notas de Luz. Estamos hoy aquí con el tema propósitos para el año nuevo. Muchas veces empezamos el año llenos de metas y nos olvidamos del propósito. El propósito es más profundo porque las metas pueden cambiar, pero el propósito nace en el corazón de Dios. Y hoy tengo una invitada muy especial, Beatriz Márquez. Ella es mentora de propósito y toma de decisiones. Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Notas de Luz. Wow, muy feliz y agradecida contigo por darme este espacio. Qué emoción hablar de lo que nos apasiona a los dos. Así es, Beatriz. Propósito es un tema muy interesante y como mujeres proactivas, como mujeres de Dios también, cada una desde su diferente, perspectiva, pero nos une la fe, nos une ese deseo de ser cada vez mejor. Qué bonito que podamos estar aquí hoy dándole a esta audiencia, a estas personas, hablarles de propósito para este nuevo año que viene. Beatriz, tú que estás ya acostumbrada a manejar este tema de propósito, este tema de metas, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos iniciar este año 2026 con un propósito, con unas metas claras? Pau, es importante para las personas entender que primero que todo hay que encontrar ese propósito, ese porqué. El doctor Viktor Frankl, logoterapeuta, fundador de la disciplina de la logoterapia, siempre decía algo muy importante, y es que el que tiene un porqué en la vida soporta cualquier cómo. Y esto habla de que cualquier meta que nosotros nos propongamos, cuando tiene un norte, y ese es nuestro propósito, eso que Dios quiere para nosotros podemos atravesar cualquier prueba que se nos presente mientras realizamos nuestras metas. Pero estas tienen que ir enfocadas y alineadas con nuestro propósito. Totalmente de acuerdo, Beatriz. Yo creo que la clave es nosotros descubrir para qué estamos aquí. ¿Cierto? Descubrir nuestro diseño y tener un sentido para vivir, porque si perdemos el sentido, si perdemos ese anhelo y ese propósito, pues nos vamos a perder. Y lastimosamente sabes que yo leía que muchas personas, quizá más del 80% de las personas mueren sin conocer su propósito de vida. Qué triste realmente, y qué bonito que nosotros podamos hablar de propósito, podamos despertar en las personas esa inquietud y ese deseo de descubrir cuál es su propósito y de comenzar a trabajar en base a eso. Desde el punto de vista espiritual, pues yo creo que Dios, de la mano de Dios, Dios nos revela nuestro propósito, pero también tenemos que ser diligentes. Y ahí es donde tú hoy estás aquí para decirnos cómo hacerlo, cómo manejar ese propósito y cómo empezar este año no desde la presión, sino desde ese enfoque claro de lo que tenemos que hacer, desde esa conciencia. Me encanta lo que dices porque, exacto, no comenzar el año ni desde la presión ni desde la prisa, sino yo pienso que quien entiende cuál es su propósito en la vida, para de correr, porque sabe hacia dónde se dirige. Y no importa si de pronto las cosas no salen inmediatamente como lo tenía establecido, porque cuando uno tiene un propósito claro en la vida, uno soporta muchísimo más las pruebas. Así es. Los años, cuando llegan desde enero y transcurren a lo largo de los meses, normalmente se salen de nuestra planeación inicial. Pero cuando nosotros sabemos muy bien que nuestras metas están alineadas con nuestro propósito, es difícil que nos salgamos de allí. Pero muchas personas dirán, bueno, pero es que yo no he encontrado mi propósito, es que yo no sé realmente para qué vine. Y es muy importante ahí entender que, gracias a Dios, la religión ya ha entendido que la psicología es una aliada fundamental, porque ayuda mucho al autoconocimiento. Pero
es muy importante, y tú que eres una mujer de Dios lo entiendes, este autoconocimiento no va desde el yo, porque eso nos trae un aislamiento y nosotros somos seres humanos que venimos a servir. Nos realizamos a través del otro, no Así de es. nosotros mismos. Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos en nuestro propósito a la luz de Dios. Así es, Beatriz. Para eso es importante que exploremos esas áreas de la vida en las cuales tenemos vacíos. Por ejemplo, está el área profesional, está el área de la familia cercana, que son hijos, esposo, pareja y padres. Y está el área también de las amistades, que son familiares cercanos y nuestros amigos. Pero también está allí el ocio, que es algo muy importante en la vida del ser humano. Y nosotros tenemos que entender también que hay un área fundamental, que es la salud física, y a mí me gusta unirla también con la salud emocional, porque creo que una no subsiste o no está completamente bien sin la otra. Y en esas áreas de la vida, entender cuál es la que estamos olvidando. Y para entender cuál es la que está olvidando, tenemos que pensar en ella, calificarla y decir cuál me duele. Cuando pienso en esta área de mi vida, ¿cuál me duele? Y yo siempre digo, recuerdo hace 5 años cuando yo iniciaba en este camino de entender cuál era mi propósito actual, el que Dios quería para mi vida, y yo pensaba en mi profesión. Yo decía, me está doliendo, pero ¿por qué me está doliendo? Si soy buena en lo que hago, si me gusta lo que hago. Y era porque sentía que yo no me estaba dando completamente a los demás desde la manera como me quería dar. Y entonces cuando entendí eso, supe que no tenía que descuidar las otras áreas de mi vida, pero sí tenía que enfocarme en trabajar el área de la profesión. Por otro lado, hay un área que olvidé que es muy importante, es la espiritual, que como esa siempre ha sido prioridad en mi vida, nunca la he dejado de lado. Entonces el llamado es a conocernos, y para conocernos a los ojos de Dios tenemos que entender cuál de las áreas de nuestra vida está faltando, y tal vez allí encontremos ese propósito alineado con las demás áreas que Dios tiene para nosotros. Porque para entender el propósito, además, hay que encontrar que en este converjan 4 puntos. 1 es que lo que hagas te apasione. Lo segundo es que seas bueno en eso, porque puede que te apasione hacer algo, pero tal vez no tienes habilidades y vas a sufrir mucho. Sí, total. ¿Cierto? Lo otro es que, y este es muy importante, es el enfoque de generosidad, altruista. Que al realizar este propósito tú beneficias a otros, sí, porque es que no nos realizamos solos. Así es. Y por último, por supuesto que a mediano o largo plazo esto también te da alguna remuneración. ¿Por qué? Porque esto va a hacerte entender que es valorado lo que haces y tú te vas a sentir bien con eso. Y porque hay que subsistir, por supuesto. Entonces, cuando tenemos todas esas áreas alineadas, esos puntos alineados, nosotros podemos entender fácilmente cuál es nuestro propósito. Y esto nos lleva directamente a las metas. Excelente, Beatriz, demasiado interesante lo que dices, porque desde mi punto de vista yo creo que el propósito de nosotros va alineado a la voluntad de Dios. Sí. En Dios descubrimos nosotros para qué Él nos diseñó. Y como tú decías, es importante conocernos, es importante saber para qué somos buenos y qué nos gusta hacer. Porque muchas veces nos gustan cosas, interesante lo que decías, pero bueno, no lo hacemos tan bien, ¿cierto? Pero cuando sabemos que es el llamado que tenemos, eso desde lo más profundo de nuestro corazón late y nos lleva, y tenemos que salir de donde sea y tenemos que mostrarnos. Por ejemplo, yo te pongo mi caso. Yo conocí a Dios desde hace muchos años y desde allí Dios me comenzó a hablar que Él me iba a usar para llevar su palabra a muchas personas. Y era una y otra vez a través de su palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de siervos, profetas que llegaban. Y bueno, yo lo dejaba allí. Y siempre fui una persona muy tímida. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo no me gusta protagonizar, no me gusta esto? Pero mira que cuando Dios lo pone, lo planta en lo más profundo de tu corazón, hay una fuerza superior a ti misma que te lleva y que te dice, tienes que hacerlo. Entonces, qué bonito que todo eso que tú nos dices, que tener ese propósito en cada área de nuestras vidas, nosotros lo podamos alinear a lo que Dios quiere de nosotros y que podamos reconocer lo que tú decías, que esas falencias de pronto que haya en cada área, podamos ahora, al terminar un año, iniciar el otro, revisar qué nos falta en cada área, en qué estoy fallando, ¿cierto, Beatriz?
Esto es demasiado interesante, Beatriz, ¿no? Mira, Pau, y tú antes, aquí en la previa estábamos hablando y tú me decías, qué importante detenernos, ¿verdad? Sí, sí. Qué bonito es cuando detenemos el tiempo, porque de pronto muchas personas podrán entender, fracasó, Sí. Echó para atrás, no le fue muy bien, y entonces va a intentar en otra cosa. Claro. Qué importante para encontrar el propósito de nosotros, tener carácter para decir, me voy a detener. Porque Así es. cuando nos detenemos, avanzamos más rápido. Y me gusta mucho hacer la comparación de la resortera. Cuando tomamos una resortera y echamos para atrás, Sí. para que tome mucho más impulso la piedra, a dónde va a llegar o el Claro, objeto que queremos lanzar. Es igual, es un detenernos, pero es como para tomar impulso. Claro. Y no solamente ir más lejos, sino ir en la dirección correcta. Porque es que cuando no tenemos una dirección a la cual apuntar, llegamos a cualquier puerto. Y no hay nada más triste, Pau, que pedalear en la vida, andar, esforzarnos y llegar a un puerto que no era el que queríamos llegar. Así es, Beatriz. Yo creo que eso es clave. Y también es un parte de tranquilidad para muchas personas que hoy han tenido que detenerse en su vida, que han tenido que cerrar ciclos, que han tenido de pronto fracasos, frustraciones, que las cosas les salieron como ellos no esperaban. Entonces la vida los sorprendió y se sienten de pronto allí como que no lo logré, como mal consigo mismo porque no pudieron seguir. Pero la vida consiste en eso. Yo recuerdo que una vez en una cita con un psicólogo, él me dijo, la vida no es plana, Paola. La vida tiene altos, bajos y a veces las cosas no salen como nosotros las planeamos, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra parte, nosotros planeamos como qué vamos a hacer en un año, pero detrás de todo estamos sometidos a lo que Dios nos traiga y a las sorpresas que Dios nos quiera traer, ¿cierto? Entonces tenemos que estar abiertos para entender que detrás de cada situación hay un propósito de Dios aún mayor que el nuestro. Y mira, tú sabes el dicho este coloquial que siempre dice, si Dios te da limones, haz limonada. Y hace poco vi un actor que decía, yo no me merezco este Oscar, la verdad, pero también tengo artritis y tampoco me lo merezco, así que muchas gracias. Ay, excelente, entonces sí. Yo digo, claro, esos limones, tómalos, haz tu limonada. Y el año pasado dije, no solamente voy a hacer limonada, voy a hacer algo más festivo, voy a hacer caipiriña. Y esto obedece a que el año pasado, por primera vez, yo me vi desde noviembre abocada a pasar el primer 31 de diciembre sin mis hijos. Y esto para mí era algo que no me esperaba que pasara tan pronto y fue brutal. Una fecha tan importante donde tengo costumbres lindas con mis hijos, no pasarlo con ellos, pero yo dije, ok, Dios mío, ¿qué quieres de mí para esta fecha? Porque yo no la voy a pasar mal, yo voy a estar feliz, porque para que mis hijos estén felices yo tengo que estar feliz. Y Dios me sorprendió de una manera increíble y terminé el año en un lugar maravilloso, paradisíaco, lleno de personas que me llenaron de amor infinito. Me sentí en medio de una familia que apenas me estaba acogiendo y fue maravilloso. Y ahí terminé el año, me acuerdo, con una caipiriña. Y yo dije, ok, ahora voy a hacer con los limones caipiriñas, que es un poco más festivo. Porque yo siento que cuando algo que, yo no lo llamo algo malo, cuando te llegan retos en la vida, decir, ok, Señor. Cada vez mirarlos que tú como me una pones, oportunidad, sí. me alegro. ¿Sabes qué? A partir de esa experiencia que sucedió el año pasado, cada vez que algo malo, entre comillas, me sucede, o algún reto ocurre, yo digo, ok, esto es el inicio de algo maravilloso que me traes. Es el preámbulo de algo maravilloso que me traes. Así es, Beatriz. Es aprender a encontrar, a ser felices con lo que tenemos, ¿sí? A no mirar de pronto el vaso que está por la mitad con lo que le falta, sino con lo que tengo y agradecer. Mira que en uno de los episodios de Notas de Luz hablamos de la importancia de agradecer al escultor aún en medio de los procesos. Esa es la importancia. Y con respecto a lo que tú decías de detenerse, pues allí recordaba la historia del profeta Elías cuando él lo estaban persiguiendo y tuvo que meterse en una cueva. Y él allí le dijo, Dios mío, me quiero morir. O sea, el profeta que había hecho tantas cosas poderosas, Dios a través de él, en depresión. Y allí, para muchas personas que están hoy en depresión, en angustia, en ansiedad, que se sienten mal, que se sienten que no lo han logrado, que se sienten que otros sí, que ellos no, porque en este mundo en el que estamos con tantas redes sociales somos muy dados a compararnos y a frustrarnos, sí, pero entonces es mirar mi proceso y decir, Dios, o sea, estoy pasando esto, pero yo sé que contigo voy a salir de aquí. Entonces mira, Elías
Dios le manda unos cuervos a alimentarlos en medio de su depresión y en medio de su encierro en esa cueva, y esos cuervos vienen y le traen alimento, le traen carne, y Dios le dice, descansa, porque largo camino te espera. Entonces Dios a veces nos tiene que decir, descansa, porque Dios entiende que somos frágiles como humanos. Dios entiende que a veces los procesos y la vida nos golpea con fuerza y nos talla como ese escultor y duelen los procesos. Y a veces personas que confiábamos de pronto, bueno, nos traicionan, tantas cosas que pueden suceder, la pérdida de un ser querido, en fin. Entonces Dios nos manda a descansar, a detenernos en parte. Entonces es muy interesante eso porque Dios no espera que seamos todo el tiempo allí produciendo. No, Dios conoce nuestra fragilidad. Qué bonito que hablas eso de descansar. Y qué bonito que hablas lo de la comparación. Porque cuando una persona vive de acuerdo a su propósito, para de compararse. Así es. Porque entiende que su proceso es distinto. No ni más lento ni más rápido, distinto. Puede que vaya más lento, pero de pronto acelere un poco más. Puede que vaya más rápido, después desacelere un poco. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú ya paras de compararte con el que tienes al lado, con el que tienes aquí dentro. Ahora recuerdo un dicho que tiene un familiar que dice que la liebre va muy rápido, pero no vive ni la mitad de los años que vive la tortuga. Entonces mira que a veces que vamos lento, pero seguro, como dice a veces el dicho coloquial, ¿cierto? Claro, porque tú vas en tu proceso y tú dices, ok, a fulano, a fulana le está yendo súper bien aparentemente y hacemos hasta lo mismo o a cosas parecidas. Pero cuando tú sabes cuál es tu proceso, tu propósito, entiendes que tu proceso es único, y como tu proceso es único no te permites compararte, por lo tanto esa tristeza por el bien ajeno no llega, todo lo contrario, ves al otro con admiración y vas a preguntar ¿cómo le estás haciendo? Así es. ¿Qué te movió? Tú ya no te mueves por la envidia ni por la comparación, sino por la curiosidad de saber qué está haciendo el otro, claro. Pero entendiendo que eso tiene que estar, el consejo tiene que estar amoldado a tu propósito individual. Entonces, si hablamos muchísimo de la pausa, porque ahora que hablaste de la pausa es tan maravilloso, cuando tú vives en tu propósito, porque ya lo entendiste, tú haces lo suficiente, lo humanamente posible, pero vas ante Dios y dices, ok, sobre todo las mujeres, ¿no? Ok, Señor, desde mi lado femenino, desde mi energía femenina, ya yo hice lo que tengo que hacer, ahora sé tú el masculino perfecto en mi vida, haz tú lo que tienes que hacer, porque el masculino resuelve, ¿no? Total. El masculino es resolutivo y es el que finalmente concreta la acción. Entonces, ahora tú, Señor, concreta la acción y sé mi masculino sano en estas acciones que quiero realizar. Claro, y Dios nos mira con agrado, porque a Dios le agrada el diligente. Dios mira la parábola de los talentos, el que escondió el talento y no lo multiplicó, recibió su castigo, los otros fueron premiados. Entonces Dios nos ha dado un talento en esta vida, ¿cierto? Y Dios no quiere que seamos esas personas allí perezosas, que lo enterremos, sino que seamos diligentes, que seamos personas capaces. Pero obviamente tenemos nuestros limitantes y es ahí donde venimos a Dios y le decimos, bueno, Señor, yo hago esta parte, pero a ti te toca seguir y abrir las puertas que tienes que abrir. Entonces es hermoso cuando estamos con las dos, estamos con la parte espiritual, agarrados de Dios, pero también estamos nosotros como mujeres proactivas haciendo nuestra parte, moviéndonos, sí. Y para movernos en esa parte concreta, yo siento que es muy importante cuando las personas entienden que las metas no son lo mismo que el propósito, como tú señalabas al principio. Efrén Martínez, que es el logoterapeuta más famoso en Colombia y en Latinoamérica, diría yo, dice algo que es muy cierto. Y es que propósito no son metas concretas, sino es una orientación existencial que nos guía para el cumplimiento de esas metas o de las decisiones que tomamos diariamente. Así es. Entonces, cuando nosotros terminamos el año, que es a lo que le apuntamos, entendiendo a qué vinimos o qué necesitamos hacer en este momento de nuestras vidas, o qué área de nuestra vida necesitamos trabajar, y escribimos, es muy importante escribir cuál es nuestro propósito. Desde ahí empezamos a alinear nuestras metas. Y hay algo que nos ayuda muchísimo en saber cuál es nuestro propósito, y es entender si esto que voy a hacer me convierte en una mejor persona. Nosotros hablábamos antes, uno siempre desde la intuición, desde el espíritu, desde el alma, uno sabe cuando algo que va a hacer, Dios no lo prueba. Entonces es ir mucho a la introspección y entender, esto no me mueve el espíritu.
cuando eso que vas a hacer te mueve el espíritu, es probable que allí esté tu promoción o tu propósito. Entonces, a partir de ese propósito, tú alineas las metas de año nuevo. Claro, eso es excelente, Beatriz. Sí. Y con respecto a lo que hablábamos ahora, si en este momento, al terminar un año, una persona está pasando una crisis o va a empezar un año en una crisis, es importante lo que tú decías al principio, que bueno que hoy en día la religión ha entendido que es una muy buena ayuda a la psicología. Sí. Entonces es importante que hoy estas personas se abracen, estas personas se consuelen ellas mismas, sí, que se entiendan, que sean solidarias con ella misma, para ir cerrando el tema de la comparación, que no nos comparemos, sí, que podamos terminar un año sin compararnos, sí, aquel logró esto este año y yo no lo pude lograr. No, es abrazar nuestro proceso, es mirarnos como Dios nos ve, con amor, y poner ese enfoque en lo espiritual y saber que detrás de las cosas que pudimos alcanzar aquí, materiales, logros, éxitos, hay algo más trascendental, que es tener a Dios en nuestro corazón. Y con Dios, pues empezar un nuevo año con metas, con deseos de mejorar, con ayudas, porque necesitamos en estos casos, pues obviamente recurrir a ayudas profesional. No es malo, yo siempre lo digo. Yo soy una mujer de Dios, Beatriz, pero en muchos momentos de mi vida también me tocó enfrentar crisis de situaciones de ansiedad y yo busqué ayuda psicológica. Entonces, cualquier persona que se encuentre terminando un año o va a iniciar un año en esta situación, pues nosotros le recomendamos que vaya por favor a buscar ayuda, que no se sienta mal, que confíe en Dios, que esto es un tiempo que se sienta como ese profeta Elías que estaba en la cueva, pero Dios le dice, descansa, que largo camino te espera, esto va a seguir. Qué lindo lo que dices, Pau, porque lo que decía antes, la psicología y la religión ya entendieron que tienen que ir de la mano. Claro. Y es importante vernos con los ojos de Dios con compasión. Es importante que seamos compasivos con nosotros mismos y entender que no somos máquinas, que necesitamos pausar. Yo siento que llega un momento en el año que uno tiene que decir, ok, ya fue suficiente, te cumpliste. Y no volvemos a no comparar con que el otro realizó 10,000 cosas, porque no todos somos iguales. El año que viene estamos llamados a parar un poco también con el tema de las redes, en el sentido de no alimentarnos tanto de eso, hasta no estar completamente sanos o alineados también con lo que queremos hacer en nuestra vida. Para mí es muy importante que nosotros abordemos el tema del propósito también desde el altruismo, porque cuando lo abordamos desde el altruismo, eso es lo que nos va a llenar. Y volviendo a lo que tú decías, de que las personas que se encuentran en esta crisis, allí de pronto podemos encontrar un freno a nuestra ansiedad. Que es muy importante recordar que cuando vivimos en el pasado, eso es depresión. Cuando vivimos en el futuro, ansiedad. Eso es ansiedad. Qué importante es vivir en el presente, y Dios nos llama a valorar el presente, que es lo único que tenemos en este momento. Claro. Lo único que tenemos en este momento tú y yo es esto que estamos viviendo. Claro. Logramos este episodio. Qué mejor que dar lo mejor en ese presente y no vivir la vida añorando un pasado que ya no existe, que ya no, sobre el cual no podemos hacer nada más que aprender. O viviendo en un futuro fantasioso que tal vez nunca llegue. Valorando el presente, vivimos en agradecimiento. Y el que vive en agradecimiento, y así es bueno terminar el año, como tú lo mencionabas en un episodio tuyo, el que vive en agradecimiento es una persona que vive en salud. Sí, que es feliz, porque cuando tú agradeces, te genera bienestar. Pero cuando tú estás desde la queja, te genera desesperanza. Entonces es muy importante agradecer. ¿Y a Dios no le gusta la queja? No le gusta la queja. Es importante cuando entremos delante de Dios que entremos con acción de gracias, no con quejas. Y que algo que le digo mucho a mis hijos, si ustedes van a proclamar su fe en Dios, tienen que ser personas alegres, porque a Dios le gusta que llevemos su palabra con alegría. Claro, que entremos ante Él con acción de gracias. Sí. Entonces sí es muy lindo de verdad que nosotros al terminar este año podamos abrazar nuestro proceso, podamos cerrarlo satisfechos con lo que logramos, y lo que no logramos pues lo veamos como una enseñanza. Lo que no se nos dio lo veamos también, cosas de pronto no tan buenas que pudieron pasar, los veamos como oportunidades en donde aprendimos, ¿sí? Porque la vida es así, la vida no siempre todas las cosas
salen de la manera que esperamos. Entonces, estamos cerrando un año, hagámoslo de la mejor manera, hagámoslo abrazados con Dios, agradecidos, hagámoslo llenos de esperanza, sabiendo que estamos en las manos de Dios, que nuestra vida es un paso en esta tierra y que estamos aquí de paso, y todo lo que hagamos lo hagamos, como tú decías, con un espíritu altruista, con ese deseo de dejar huellas, con ese deseo de venir a aportar un granito de arena en el corazón de muchas personas. Entonces, qué bonito, ahora que tú hablabas, yo recordaba que hace unos años, antes de pandemia, que yo atravesé una crisis de ansiedad bien fuerte. Fue allí donde Dios usó una mujer profeta que venía, y pues yo siempre, Dios me había hablado, me había dicho que yo iba a servir a Dios, que iba a tener, me veía con niños, pero esa mujer llegó y nunca me había conocido, y me dio una palabra que me veía que antes de que terminara el 2019 yo iba a tener, ella veía papeles que yo iba a firmar, que me veía rodeada de niños y rodeada de mujeres. Pero yo estaba como Elías en la cueva, y yo decía, no, yo estoy en este proceso de ansiedad, y yo qué voy a estar pensando, yo venir a servir a otros. Pero es muchas veces en esos procesos de dolor, en esos procesos donde estamos siendo moldeados y el escultor nos está probando por fuego, en donde se nos revela a veces propósitos y llamados. Dios permite a veces esas circunstancias dolorosas para entonces renovarnos y sacar lo mejor de nosotros. Y nos pone tan débiles, en donde nos dice, mira, para esto es que te he llamado, ¿cierto? Entonces es muy lindo. Y yo, después que pasaron 2-3 años, ella me lanzó una palabra y me dice, antes que termine el 2019, esto va a estar hecho. Yo, se me olvidó la palabra, porque somos muy dados a olvidar. Y como 2 o 3 años después yo me encuentro el video, porque era un ayuno con mucha gente, y veo, y la fundación la fundamos el 21 de diciembre del 2019. ¡Wow! De ese mismo año, en un momento donde yo estaba atravesando una crisis horrible de ansiedad. Entonces, hay esperanza para todo aquel que está en crisis, hay esperanza para todo aquel que este año no pudo lograr, digamos, lo que se había propuesto, que las cosas no le salieron como esperaban, pero detrás de todo estemos abiertos y dispuestos para que Dios nos moldee, para que Dios nos muestre ese propósito, y para que nosotros también podamos hacer esa parte que nos corresponde. Wow, qué testimonio tan lindo. Sí, Beatriz. Qué testimonio tan lindo, como también defendió de agradecerle antes de... Y de eso va... Hay unas costumbres que yo tengo hace como 5 años. Háblanos de eso, Beatriz, háblanos, danos unos tips para terminar este año. ¿Cómo podemos terminar este año? ¿Qué consejos tú nos das para terminar un año en orden? Porque tú te caracterizas por ser una mujer organizada, una mujer que de lo que se propone hace todo lo posible para lograrlo. Eres muy disciplinada. Danos esos consejos para las mujeres que de pronto necesitamos aprender de ti. Gracias, Pau. Mira, yo siento que más que la disciplina y más que la voluntad, yo siento que es cuando uno tiene dirección, logra lo que quiere. ¿Y por qué es más importante eso que la voluntad y la disciplina? Porque, como hablamos ahora, las cosas no llegan cuando uno quiere, ni por mucho que te esfuerces a veces llega lo que quieres. Pero cuando tú sabes dónde vas, no te importa cuánto demores. Y yo tengo algo que me ha concedido la vida, es que soy una persona muy resiliente y resistente. Yo tengo una meta y yo digo, yo la voy a atravesar, yo voy a llegar allá, no me importa si yo me demoro años o décadas, pero yo consigo eso que quiero. Pero ojo, lo consigo sin pasar por encima de las personas. Esa es prioridad en mi vida. Claro. Porque lo que viene de Dios no necesita que tú atravieses a otro. Total. Entonces, yo siempre tengo, hace 5 años, esta costumbre que empecé con mis hijos, luego la seguí solo con mi hija, y luego con el estudio del propósito y los coach y luego esas mentorías que yo he hecho, he ido perfeccionando esto, y puedo decir con orgullo que es la primera vez en 5 años desde que hago esta práctica que realizo todas las metas que escribo allí. Y es que yo siempre digo que el año no se comienza bien, sino se termina bien. Es decir, yo siempre me pongo un reto mental o físico antes de terminar el año. ¿Para qué? Para sentirme súper poderosa, para poder empezar el año muy bien cumpliendo las metas o enfocada en cumplir las metas que están alineadas ya con mi propósito. Entonces, por ponerte un ejemplo, año 2024, año 2023, ¿cómo lo terminé? Digo que yo voy a hacer calistenia. Y antes que termine el año, yo voy a hacer algo
Y empecé 30 de diciembre mis clases de calistenia y las tomé muy, muy, muy juiciosas hasta que tuvo mi profesora en Colombia y después se fue, pero muy juiciosa. Pero eso me ayudó muchísimo porque yo pensaba que yo era una persona, por decirte, yo no tenía elasticidad. Y eso me enseñó, me reseteó mi mente diciéndome que tú sí tienes elasticidad, tú sí eres capaz de. Y si yo soy capaz de esa pequeña cosa, ¿de qué no soy capaz? O sea, ¿te gustan los retos, Beatriz? Tú misma me los impongo para sentirme capaz de hacer otras cosas que vayan involucradas con mi propósito. Entonces podrán decir, eso no tiene nada que ver con tu propósito, Beatriz, que es acompañar a otras personas a realizar su propósito. Sí tiene que ver, porque el reto más que físico en calistenia es mental, porque yo tenía pánico, por ejemplo, de pararme de cabeza. Si yo lo logro, si yo logro hacer esto o hacer el split, si yo logro hacer esto, es porque yo he vencido un miedo que traigo desde niña. He vencido unas frases que yo me venía repitiendo desde niña y yo estoy reprogramándome para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Así es. Entonces, cuando yo me reto físicamente, me estoy retando también mentalmente. Pero además yo estoy caminando hacia lo que quiero. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Ponerse pequeños retos físicos o mentales antes de terminar el año. O 1 hora ante el Santísimo, 1 hora en oración ante Dios, ahí en tu oratorio personal que tienes, 1 hora. Parece poco tiempo, pero yo reto a las personas, eso es un gran reto, de callar los ruidos mentales. Claro. Entonces, pequeños retos concretos antes del 31 de diciembre. Y antes de las 12 de la noche del 31 de diciembre, sentarme a escribir mínimo 5 metas. Y en cada una de esas metas preguntarme, ¿va alineada con mi propósito? Y va alineado con mi propósito quiere decir, esta meta que me estoy proponiendo me hace una mejor persona. La segunda meta me hace una mejor persona, la tercera me hace una mejor persona y así sucesivamente hasta que terminen las 5 metas. Que sean metas que se puedan realizar en un año. Claro. Que no nos pongamos metas disparate porque lo importante es no fallarnos. Pero que si al final del año no logramos concretar esas metas, las ponemos para el año entrante si siguen alineadas con nuestro propósito, porque puede ser que ya digamos, no va alineada con mi propósito, no la cumplí, la voy a sacar. Pero si siguen alineadas con el propósito, no pasa nada. Se pone para el año siguiente. Este es el primer año donde yo cumplo todas mis metas y quiero decir que fue por algo que agregué. Y es que el 31 de diciembre del año pasado, yo leí varias veces mis metas, pero ya no diciendo voy a lograr, Señor, gracias porque tú me has concedido que esto está pasando. Y como dice la canción, aunque no lo pueda ver, tú estás obrando. Pero eso es un gran testimonio, Beatriz, qué lindo. Y esa canción se convirtió en mi himno este año, aunque no pueda ver, estás obrando. Y fue como, todo existía aquí en mi cabeza, lo soñaba, lo sentía y hasta sentía como alegría, ¡ay, esto está pasando! Y en menos de 6 meses comenzaron a pasar cosas que yo llevaba 4 años anhelando, orando, pero por primera vez las agradecí. No, es que allí se cumple la palabra porque dice que todo lo que tú declaras en fe será hecho. Y que si tuvieres fe, como una pequeñita semilla de mostaza, podrás decirle a todo y será hecho. Entonces, un gran testimonio y me parece increíble, excelente, te felicito de verdad. Y no, maravilloso que Dios pueda hoy ser honrado en que todo lo pusiste en sus manos y Él te ayudó a cumplir todo. Porque realmente la Biblia dice que nosotros hacemos los planes, pero quien termina permitiendo que se cumplan es Dios. Entonces, es la parte de nosotros como humanos, pero agarrados de la bendición de Dios. Y quiero contar algo en particular. Ese 31 de diciembre yo debí poner algo en particular allí que se estaba gestando en mi vida, en otra área de mi vida. En el área sentimental. Y yo olvidé poner eso, Pau. Yo lo daba por hecho. Yo lo olvidé poner. Yo no entendía por qué. Pero Dios en el año me mostró por qué. Yo necesitaba en ese momento toda mi gasolina enfocada en esto otro que yo llevaba años orando. Sí. Y ya puedo entender al final del año por qué cada una de esas metas que estaban allí, si estaban alineadas con mi propósito de vida. Excelente. Y fueron realmente guiadas por el Espíritu Santo, porque fue un olvido que no entendía. Y ahora entiendo el olvido, y fue que no fue inspirada esa meta por el Espíritu Santo,
porque yo necesitaba concentrar todo esto y Dios me permitió, me dijo, mira, ve, todo lo que pusiste está cumplido. Claro, porque eso sí era en la voluntad de Dios para este Dios, tiempo. y estaban ya en mi propósito que Sí. está conforme a la voluntad de Dios. Así es, Beatriz, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Así es. Y es ahí donde vemos los resultados cuando ponemos todo en las manos de Dios, somos diligentes y nos dejamos guiar de Él. Así es. Sí, no de nuestras propias fuerzas, sino siempre con la fuerza de Dios. Qué lindo, Beatriz, de verdad, pues nos quedan todos estos consejos maravillosos para ponerlos ahorita que estamos terminando el año y al iniciar un año lleno de fe, alineados al propósito de Dios. Pero para esas personas que dicen de pronto, bueno, pero yo voy a hacer metas, pero yo no entiendo todavía mi propósito, yo me siento como perdido. Yo, ¿qué puedo hacer para descubrir mi propósito? Beatriz, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas? Bueno, yo el consejo que le doy desde el punto de vista espiritual es que le pidan a Dios, porque la Biblia dice que Dios fue quien nos diseñó, que Dios nos formó desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Y dice que Él tiene planes para nosotros mejor, de bienestar y de bien, mejor que los que nosotros hemos planeado. Entonces, desde el punto de vista espiritual, pues Dios nos formó, Dios nos hizo, nos dio los talentos para algo. Entonces, miremos en esos talentos que tenemos, ¿cierto, Beatriz? Pues, un consejo que se le puede dar a las personas es que ellos empiecen a hacer una inspección en ellos. ¿Qué tengo? Como le dijo el profeta a la viuda, ¿qué tienes en tu casa para el milagro? ¿Ah? Entonces, sí, entonces ella tenía un poquitico de aceite y en base a eso Dios multiplicó y ella pudo pagar sus deudas. Entonces, a veces Dios nos dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes allí? Que a veces lo tenemos enterrado. ¿Cómo tú nos puedes ampliar este tema, Beatriz? ¿Qué consejo le damos? Sí, en resumen, lo primero, lo que les había hablado al principio, mirar todas las áreas de nuestra vida en cuál sentimos un poco más de dolor y trabajar en esa. Lo otro es mirar todo lo que nos pasa en agradecimiento. Cuando miramos en agradecimiento tenemos más claridad mental, entendernos, aceptarnos, mirarnos con compasión para poder ver cuál es nuestra sombra. Cuando nosotros abrazamos nuestra sombra, la mía es el ego. Nos catapultamos hacia lo que queremos. Cuando abrazamos ese ego, en lugar de seguirnos diciendo soy una persona así, tengo soberbia, tengo ego, en lugar de despotricar sobre esa parte de nosotros, abracemos eso con compasión, que de algún lugar viene y por alguna razón esa máscara se creó. Así es. Entonces, tengámosle compasión porque así es como nos podemos desprender de esas sombras y utilizarlas para promovernos. Pero lo más importante, si definitivamente todavía no están muy perdidos en el propósito, es vayamos a la infancia, a los juegos de la infancia, de la adolescencia. ¿Qué nos gustaba hacer? ¿Qué amábamos hacer? ¿Y qué haríamos aún gratis o con muy poca paga? Allí está muchas veces la respuesta a dónde puede estar nuestro propósito. Así es, totalmente de acuerdo. Algo que te apasione. Sí. Algo que lo hagas porque de verdad te gusta hacerlo, porque lastimosamente muchas veces la mayoría de personas hoy en día trabajan en algo que no les llena, que no les apasiona, ¿cierto? Así. Yo creo que allí es una respuesta muy, muy sabia, Beatriz, es encontrar qué nos gusta hacer, qué nos apasiona, e irnos a cuando éramos niños. Sí, es muy lindo esa táctica que nos da Beatriz. Bueno, la verdad es que al terminar este año nos vamos a poner en práctica todos esos consejos que tú nos das. Que nos compartan allí cómo les fue poniendo. Sí, claro. Que publiquen ahí en Notas de Luz, que nos manden la fotico de su propósito. De su propósito y que puedan escribir, como tú lo decías, que es importante escribir. Sí, el celular. Claro, en el celular, establecer eso que nosotros queremos acordar y sobre todo orarle a Dios. Pedirle a Dios, no se olviden de pedirle a Dios, de orar para que Dios pueda guiarnos, pueda mostrarnos, revelarnos y darnos claridad, porque muchas veces estamos confundidos. Entonces el Señor pueda traer claridad, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Ay, Beatriz, muchas gracias por estar aquí en Notas de Luz. Esperamos que este episodio haya sido de muchísima edificación para las personas. Y bueno, Beatriz, que tengas un año lleno de propósitos. Seguiremos tu ejemplo de seguir poniendo al escribir cada meta en las manos de Dios y que sea Dios guiándonos a escribir lo que es su voluntad. Gracias a ti por prestarme este micrófono de Notas de Luz para llevar esto de lo que amo hablar y para lo que creo que estoy en este momento en la vida, que es para ayudar a las personas a vivir alineadas a su propósito.
Así es, Beatriz. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y bueno, que Dios bendiga a toda nuestra audiencia. Feliz y bendecido año 2026 y esperamos que esto pueda edificar su vida y que Dios esté guiándolos cada día. Gracias por escuchar mi podcast Notas de Luz. Te invito para que te suscribas y así no te pierdas ningún episodio. Síguenos en mis redes sociales de Instagram, Facebook y Spotify como Paola Aldana T. Y las de mi fundación, Facebook, Instagram y el canal de YouTube como Fundación Frutos del Amor.